Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro curso el día de hoy con el tema de pensión del INSS en modalidad 40. Vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor, el contador Miguel Ángel Hernández Vela. Él es egresado de la Universidad Veracruzana. Es contador público certificado en materia de seguridad social emitido por el Colegio Nacional de la Contaduría Pública de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Vamos a darle la bienvenida al contador Miguel Ángel. Contador Miguel Ángel, buenos días. ¿Nos escucha por ahí? Sí, Buenos buenos días, días. contador. Buenos días, contador. Tiene su camarita apagada. Ahora sí ya lo vemos ¿Ya perfectamente pueden bien. visualizar? Ya lo vemos perfectamente bien, contador. Buenos días, contador. Buenos días, licenciada Mari. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder compartirles ese tema, que precisamente hay muchas dudas y pues que hoy espero poder aclararles esas situaciones en en esta modalidad 40 de la Ley del Seguro Social. Bueno, pues muy buenos días a todos. Aquí estamos precisamente compartiendo parte de mi experiencia profesional con todos ustedes. Esperemos que puedan aprovechar este tema y pues cualquier duda, pues con mucho gusto estamos para atenderlos. Voy a compartir lo que es mi material para que lo puedan ustedes visualizar y podamos ir de la mano. ¿Sí logran ver el material? Sí, contador, sí. Ok. Pues bueno, uno de los temas que ha causado mucha polémica desde hace muchos años es la pensión del Seguro Social. Muchos se preguntan, ¿tengo derecho a una pensión? ¿No tengo derecho a la pensión? Hay diferentes tipos de pensión y precisamente ante sus preguntas, pues he tomado la iniciativa de poder expresarles esas aclaraciones para que ustedes tengan la mejor decisión de cómo deben de pensionarse. ¿Sí? Vamos a empezar pues explicando qué es una pensión. Dice que una pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrir un accidente de trabajo o padecer una enfermedad o accidente no laboral, o al cumplir al menos 60 años de edad. El otorgamiento de la pensión se realiza mediante la entrega de una resolución respaldando el derecho al pago de un importe mensual y al servicio médico que brinda el IMSS. De igual manera, en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, protege a sus beneficiarios, en ambos casos previo cumplimiento de los requisitos indicados en la Ley del Seguro Social. Aquí voy a hacer un paréntesis porque en la práctica, cuando un trabajador ya tiene la edad suficiente para poder pensionarse, se encuentran con muchas dificultades. Y ustedes, amigos, colegas, contadores, contadoras, es importante que puedan llevarte la mano al trabajador para que no se le complique el trámite. Hoy en día van a la subdelegación
del Seguro Social y empiezan a hacer los trámites. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se encuentran con ciertas irregularidades. Entre ellos, que los documentos del trabajador no todos tienen la misma información. Pasa en la mayoría de los casos que a veces el INE del trabajador no coincide con el nombre en su acta de nacimiento y tienen que hacer trámites de corrección. Eso, lógicamente, pues les quita tiempo, ¿sí?, en hacer este procedimiento. Por eso es muy importante, señores contadores, que cuando vayan a hacer ese tipo de trámite de pensión, corroboren que los datos asentados en sus documentos oficiales sean los correctos. En caso contrario, pues puedan ustedes ayudar al trabajador a que haga las correcciones pertinentes y así evitar una pérdida de tiempo cuando vayan a realizar el trámite en la subdelegación del Seguro Social. Entonces, aunado a esto, pues tenemos derecho a una pensión, siempre y cuando, pues, en ese caso, se haya trabajado y, pues, también, pues, que tenga la edad suficiente para poder pensionarse, ¿no? Entonces, las pensiones, vamos a verlas un poquito más adelante, cómo se van o cómo distribuye el Seguro Social este tipo de pensiones. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1973 se estableció la ley que permitía obtener el derecho de pensionarse al ser trabajador y cotizar al Seguro Social. Esas pensiones se generaban al hacer aportaciones tanto el trabajador como el patrón, por lo menos durante 500 semanas o 10 años a lo largo de la vida. En 1992 surge otra ley que incluía aportaciones adicionales de los trabajadores y patrones con la finalidad de obtener una mejor pensión. Esas aportaciones se acumulaban en diversos bancos y ahora se conocen como SAR 92, que es el Sistema de Ahorro para el Retiro de 1992. De 1992 a 1997. En ese inter de tiempo, en 1994, tenemos los mexicanos una crisis económica que afectó a todo el país, afectó a los ahorradores, afectó a los empresarios, afectó a la clase trabajadora. Una crisis que muchos recordarán. En 1990 se había creado un fondo de protección al ahorro bancario llamado FOBAPROA. Ese fondo era destinado precisamente para que los bancos tuvieran solvencia económica y poder dar a los cuentavientes pues una seguridad en el recurso y resguardo de sus fondos. Sabemos que en 1994, al establecerse la crisis económica, pues la mayoría de los bancos perdieron su poder adquisitivo. De ahí que los fondos de pensiones, entre ellos el SAR 92, pues se fueran mermando a raíz de esta crisis. De ahí conocemos de que los bancos, para poder subsanar esa parte, junto con el gobierno, pues empezaron a hacer estrategias. Y de ahí que muchos bancos extranjeros tuvieron que comprar a los bancos nacionales. Un ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya de España compró a Bancomer. El grupo Citigroup de Estados Unidos compró a Banamex. Y así sucesivamente podemos
retomar esa parte de todo lo que afectó. Muchas empresas cerraron, trabajadores se quedaron sin laborar, y para no crear más disturbios económicos, pues se dieron estas facetas. Dentro de las nuevas condiciones para que el trabajador pudiera tener una pensión, en 1997 se realiza la modificación a la ley, en este caso para proteger al Instituto Mexicano del Seguro Social, al considerar que no alcanzaría el dinero para pagar pensiones conforme la edad de la población. Esto último llevó a la creación de las AFORES, hacia las que se canalizaron las aportaciones de trabajadores y patrones, y se debían también de incorporar las que se hicieron a los bancos mediante SAR 92. Las personas que cotizaron por primera vez cuando ya aplicaba esta ley obtendrán la pensión pagada por la SUAY. Así es como se crean las AFORES que hoy conocemos y que más adelante vamos a ver algunas de ellas. Actualmente, en el 2016, se realizan cambios a la ley de pensiones, de la cual surge una nueva modalidad para obtener la pensión del IMSS, que favorecía a aquellas personas que habían cotizado anteriormente al IMSS bajo la ley de 1973, pero que ya no lo hacían, como un medio para obtener de todas maneras una buena pensión mediante aportaciones directas del trabajador, basadas en el monto de la pensión que desean obtener. Por eso a este procedimiento se le llama modalidad 40. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga dos pensiones fundamentales. La primera es la pensión por cesantía, y nos dice que esa pensión se le otorga al trabajador a partir de los 60 años, y para poder tramitarla necesita también contar con el periodo mínimo de cotización que prevé la ley del Seguro Social, que corresponde a 500 semanas para la ley 1973 y 1,250 semanas para la ley 1997. Para calcular el monto de la pensión se calcularía el sueldo de las últimas 250 semanas cotizadas por una cuantía básica del 13%. Si nos ven en la parte derecha, tenemos una tabla que nos indica la edad y el porcentaje de pensión. Si una persona tiene 60 años y ya se quiere pensionar por la ley del 73, el porcentaje que le corresponde de pensión es del 75%. Así sucesivamente hasta llegar a los 65 años, que ya le corresponde el porcentaje del 100%. Tenemos también otra pensión que otorga el Seguro Social, que es la pensión por vejez. La pensión por vejez o jubilación es a la que tiene derecho el trabajador que ha cumplido con los requisitos que pide el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de haber cumplido ya la edad de 65 años. Esto le garantiza una pensión al 100% de la que se calcule de acuerdo con el promedio de salarios de las últimas 250 semanas cotizadas y las semanas que haya cotizado durante toda su vida. En ese tipo de pensiones hay un factor muy importante que debemos destacar: las semanas de cotización. Aquí nos dice que debemos tener 500 semanas para la pensión por cesantía y 250 semanas promedio para la pensión por vejez. Entre más semanas cotizadas tenga el trabajador en su historia laboral, mejor pensión le va a alcanzar. Está otro tipo de pensión. Esto es cuando les comentaba, en 1997 se crean las AFORES, y que a partir del 1 de julio, todas las personas que entren a laborar después de esa fecha, pues ya les corresponde pensionarse por afuera. Dice que las personas que hayan comenzado a cotizar al IMSS a partir de ese entonces no tendrán derecho a obtener alguna de las pensiones del IMSS,
por cesantía o jubilación, sino que esa la obtendrán de la Afore en que haya cotizado y dependerá del capital que hayan reunido al alcanzar la edad para pensionarse, que puede ser también por cesantía o por vejez, dependiendo de la edad a la que se retire. Hasta diciembre de 2020, las semanas cotizadas eran de 1.250. Sin embargo, la reforma a la ley de pensiones, en el 2021 las semanas mínimas cotizadas serán de 750 y se incrementarán cada año hasta alcanzar las 1.000 semanas de cotización. Para algunos, esta reforma a la ley les beneficia porque si entran a laborar en un periodo en el que ya está cerca la edad de pensionarse, pues le puede beneficiar que las semanas no sean tantas y puedan obtener una buena pensión. Aquí en este cuadro comparativo tenemos dos situaciones. La pensión por la que otorga el Seguro Social se pueden dar de dos formas. La renta vitalicia y lo que es el retiro programado. Por ejemplo, en la siguiente pregunta que tenemos aquí nos dice, ¿quién paga tu pensión? En la renta vitalicia la paga una aseguradora. Es una empresa encargada que paga tu pensión a cambio de recibir el saldo acumulado de tu cuenta individual. En el retiro programado lo paga la Afore. En caso de retiro programado, tu Afore determinará un retiro anual que se te repartirá en 12 mensualidades proveniente de tu cuenta individual. ¿Durante cuánto tiempo lo van a pagar? En el caso de la renta vitalicia, la aseguradora lo va a pagar el resto de tu vida. En el caso de la Afore, lo pagará la pensión mientras haya saldo. Agotados los recursos, se recibe una pensión garantizada. ¿Cómo se calculará? En el caso de la renta vitalicia, el cálculo del saldo deberá ser suficiente para cubrir la renta vitalicia, ayuda, asistencia, prestaciones económicas y seguro de sobrevivencia. Las tablas para calcular la unidad de renta vitalicia se elaboran anualmente por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En el cálculo para retiro programado, en el caso de la Afore se calcula cada año. El monto será igual al saldo de la cuenta individual o capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el asegurado y sus beneficiarios, por lo menos igual a la pensión mínima garantizada. La pensión mensual será de 1/12 parte de esta anualidad. Aplica seguro de supervivencia. Para efectos de renta vitalicia, nos dice que es obligatorio para todos los trabajadores afiliados al IMSS. De igual manera para el retiro programado, que es en las Afores. ¿Qué se debe considerar? Para efectos de renta vitalicia es cumplir con los requisitos de la reforma a la ley del Seguro Social. En este caso son 750 semanas a partir de 2021 y cotización de 60 a 65 años de edad. En el caso de retiro programado, la esperanza de vida y rendimientos previsibles de los saldos del trabajador una vez que haya llegado la edad de pensionarse determinada por el IMSS. Estas dos situaciones es la forma en cómo te van a entregar cómo te van a entregar tu pensión, cómo te van a entregar los recursos. Sin embargo, hay algo que nos habla aquí. Tu pensión dice que por lo menos tiene que ser la pensión mínima garantizada, como la marca la ley del Seguro Social. ¿Y qué es una pensión mínima garantizada? Pues es un salario mínimo elevado al mes. Eso es lo que normalmente debería de recibir el trabajador como pensión mínima garantizada o pensión renta vitalicia o retiro programa. Vamos a tener un planteamiento aquí de la ley del 73
de un trabajador que ingresa a laborar en el año de 1980. Acordémonos que las AFORES se crearon a partir del 1 de julio de 1997. La edad actual del trabajador es de 65 años. Sus semanas cotizadas al IMSS son 1,178. Los salarios mensuales de los últimos años son los siguientes. En el 2018, el salario es de 88.36. En el 2019, de 102.68. En el 2020, de 123.22. En el 2021, 141.70. Y en el 2022, de 172.87. Los importes mensuales de cada uno de ellos: en el 2018 de 2.651, en el 2019 3.080, en el 2020 3.697, en el 2021 de 4.251 y en el 2022 de 5.186. El salario promedio de todo esto da un total de 3.876 pesos. Y nos da un importe de pensión de 4.160 pesos con 21 centavos. Este planteamiento o este cálculo anteriormente ya lo hemos visto. Sin embargo, para que hagamos un recuento, sabemos que para la ley del 73 son mínimo 500 semanas, tener 65 años, y el Seguro Social va a promediar los salarios mensuales de los últimos 5 años y de ahí va a ser su cálculo de pensión. En este caso, a este trabajador le corresponden 4.160, que este importe es menor a una pensión mínima garantizada que debería de ser de 5.186 pesos. Tengo otro planteamiento que aquí estoy mostrando dos afores. El salario base de cotización del trabajador son 5.300 pesos. El saldo actual del afore son 140.000 pesos. La edad tiene 65 años. Año de incorporación laboral es en 1980. Las semanas cotizadas son 1.250. Y ese trabajador quiso pensionarse por lo que es el afore. El rendimiento de cada afore en el caso de Profuturo es del 4% y en Sura es el 5%. La pensión mensual que le otorga Profuturo es de 3.746 y en la otra que es Sura son 3.864. Como lo ven, los importes son muy parecidos. Sin embargo, pues aún así, estos importes son menores a lo que es la pensión mínima garantizada. Acordémonos que en el caso del afore, tu saldo se va a dividir en los años de vida que le corresponden al trabajador después de los 65 años. En algunos casos, hay afores que ese saldo que tiene el trabajador lo dividen entre 20 años, en otros hasta 25 años. ¿Por qué? Porque tienen su cálculo, hacen el promedio de vida que el trabajador pueda vivir después de los 65 años. Y por eso lo promedian a 20, a 25 o hasta 30 años. Para ello, pues también la AFORE debe de solicitar un estudio médico del trabajador para saber en qué condiciones se encuentra. Hay trabajadores que a los 60 años ya sufren enfermedades crónicas. Hay otros que a los 60 años están muy bien de salud. Entonces, la AFORE determina con base a sus criterios cuántos años le puede promediar el saldo que tiene ahorrado. Pues hasta aquí hacemos
o terminamos con esta parte de historia de lo que es de las pensiones, tanto del IMSS como de la AFORE. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar posteriormente con lo que es la modalidad 40.